agradecidos con el Señor y muy contentos. En verdad esta es nuestra primera experiencia en Vida Nueva para San Luis. Es la primera vez que estamos aquí. La ciudad ya habíamos estado varias veces, que por cierto nos encanta la ciudad de San Luis. Nos gusta mucho a mi esposa Kenia y a mí. Entonces Kenia y yo estamos muy agradecidos con el pastor Daniel, con su esposa Anita, con toda la congregación de habernos recibido desde ayer, desde ayer. Y bueno, aquí seguimos muy contentos, disfrutando juntos. Voy a leer el libro de Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, ábrela en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y yo uso la nueva versión internacional, NBI, pero si tú tienes otra versión, la Reina Valera o Nueva Traducción Viviente, en fin, es igual. Pero yo voy a usar la nueva, gracias a Dios, la NBI. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero, el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que podamos tener claridad en nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras mentes. Danos tu ayuda, tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recientemente escribí en este año un libro sobre el tema o el libro de Apocalipsis. Lo titulé El niño, la mujer y el dragón. Y lo escribí con el propósito
de poner al alcance de toda la gente el mensaje de este libro de Apocalipsis. Ese fue el único objetivo. Porque mucha gente, y me lo han dicho, le tiene miedo al libro de Apocalipsis, tiene temor, inquietud al leer este libro. Pero Dios diseñó, escucha bien, Dios diseñó el libro de Apocalipsis con el único propósito de darte ánimo, de darte fortaleza, de darte consuelo, de darte inspiración para la vida. Para eso se sirvió. Algo parecido, muy parecido a los salmos que vimos en estos días, que nos animan, nos fortalecen. Pero este tipo de literatura es llamada literatura apocalíptica. Y otra cosa, ¿por qué quise escribir ese libro? Es porque hoy hay mucha confusión cuando se trata el tema del libro de Apocalipsis. Dios sabía, el Señor sabía que la gente en todos los tiempos, hoy también iban a decir algo así como, no, me confundo al leer el libro, o no puedo entenderlo, no lo voy a leer, no lo voy a estudiar, está muy difícil ese libro de Apocalipsis. Entonces el Señor, sabiendo eso, como somos, fíjense que Apocalipsis tiene un texto que es el único lugar que lo menciona para que leas un libro de la Biblia. Solamente en Apocalipsis está este ánimo, y está en capítulo 1:3. Dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Nota que dice: dichoso, tú, el que lo lee. Dichoso, ¿qué quiere decir dichoso? Feliz, los que escuchan el mensaje del libro de Apocalipsis. O sea, eres feliz. No habla de miedo, sino que dice el Señor, eres feliz si lees y escuchas y entiendes el mensaje de este libro. Hay un profesor que cito mucho, me gusta mucho, es un profesor norteamericano de Apocalipsis, se llama Bear Poitres, y cito un comentario que él hace. Dice: Apocalipsis significa correr el velo, descubrir algo que se muestra, estaba oculto pero se muestra. Es una exhibición de lo que Dios es y hace. Este libro no es algo oculto, no es un rompecabezas, no es un acertijo que la gente debe descifrar. Este libro, dice Verpoint 3, no es un rompecabezas, sino un libro de figuras, de cuadros. Su mensaje es tan claro que un niño puede entenderlo, y es verdad, un niño puede entender Apocalipsis. Y dice, y ese niño pueda llegar, y hablando de todos, pueda llegar a ser valiente. Para eso escribe Apocalipsis, para llegar a ser valientes. Así que hoy vamos a leer solamente capítulo 1, y vamos a encontrar aquí 3 cosas. Número 1, un mundo malo. 2, la presencia del rey. Y número 3, la seguridad del rey. Vamos a ver uno por uno. Primero, allí en tu Biblia, vemos que Apocalipsis comienza refiriendo que vivimos en un mundo malvado. Es innegable. No solo en el siglo I en que fue escrito, sino hoy, siglo XXI. La historia de Apocalipsis no tuviera tanta relevancia o tanta importancia para nosotros hoy si no entendemos que vivimos en la realidad de un mundo malo. Esa es una realidad. Es algo que nos aqueja. Vivimos en un mundo en donde hay mucha maldad, donde todas las cosas en este mundo tienen una influencia mala, un ambiente negativo a nuestro alrededor, y así estamos. Bueno, pero como te dije hace un momento, el libro fue escrito para traernos esperanza, para traernos ánimo, para decirnos cómo debemos vivir en este mundo malo. Este fue el último libro que se escribió de la Biblia, año 100 después de Cristo.
el apóstol Juan. Para estos años, cuando Juan escribió, ya era un hombre grande de edad, ya era un hombre en la vejez. Y precisamente en su vejez, Juan estaba viviendo la realidad de este mundo malo. Estaba padeciendo, estaba experimentando que en verdad vivimos en un mundo malo, porque sucedió que Juan había sido encarcelado. La iglesia estaba siendo acosada, perseguida, por causa de la fe en el Señor Jesús. Y Juan fue llevado lejos, fue exiliado, apresado, a un hombre, aún siendo grande, 80 y tantos años tal vez, y fue llevado a una isla cárcel en el mar Mediterráneo llamada la isla de Patmos. Eran tiempos muy difíciles para los creyentes en el Señor Jesucristo. Para Juan, para muchos cristianos, en esos días había persecución por las autoridades del imperio, siglo I. Bueno, Juan, la vida de Juan, cuando leemos el capítulo 1, viene a ser como una muestra, miren qué está pasando. Juan está en la cárcel, miren qué está pasando en el mundo. Tener fe en Jesús es peligroso. Y ahí estaba Juan. Es por eso que en el versículo 9, es un texto muy significativo, el versículo 9 del capítulo 1, Juan escribe esto: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero de ustedes en el sufrimiento y en el reino, en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nota que el apóstol Juan dice: yo soy su hermano de ustedes. No solo a los lectores de aquel tiempo, a los lectores de todos los tiempos, también a nosotros nos dice: yo soy su hermano de ustedes. Soy su compañero de ustedes creyentes en Cristo Jesús. Y repito, no solo de ese tiempo, sino de los creyentes de todos los tiempos. Pero nota bien en qué dice que somos compañeros y somos hermanos. ¿En qué dice? Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento y en el reino, en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Juan dice que somos sus compañeros en el sufrimiento y en el reino. En nuestros días, es verdad, en nuestros días aquí, en donde estamos, no sufrimos persecución, aunque sí en otras partes del país. En Nigeria están sufriendo persecución los hermanos creyentes, pero tenemos también muchas clases de cosas difíciles que enfrentamos todos los días. Es decir, también de alguna manera o de otra somos compañeros en el sufrimiento y en el reino. Hace un momento en la cápsula pudimos escuchar testimonios reales de cómo nuestras hermanos compartían experiencias difíciles que están viviendo o pasando, y podemos enlistar las cosas que tenemos del día a día: enfermedades físicas, mentales, problemas en la familia, en el trabajo, económicos, peligros de enemigos en cualquier parte, en fin, los difíciles momentos. En verdad, Juan dice algo verdadero cuando dice: yo soy un compañero de ustedes. Si tú eres cristiano creyente, soy tu compañero en el sufrimiento y en el reino. El reino se está refiriendo a que los creyentes en Dios, fíjate bien, pon atención, como los creyentes en Jesús tenemos una manera diferente de vivir, una manera diferente de pensar, diferente a los que no creen en el Señor. Bueno, esta manera diferente de vivir te va a traer dificultades. Esta manera diferente de pensar te va a traer que los demás no te entiendan, no te comprendan. Y por eso Juan dice que también somos compañeros en el reino. Entonces,
Lo que comenzamos a leer aquí, Apocalipsis 1, es que Juan estaba en una situación de dificultades. Juan estaba enfrentando la cárcel, estaba encarcelado en su vejez, es posible, a esa edad, enfermo, estaba solo, ya no tenía la comunión con la iglesia. Y la pregunta principal es, ¿cómo enfrentó Juan todas esas cosas? ¿Qué es lo que él tuvo que hacer o experimentar para enfrentar todo esto que te estoy contando? Y bueno, también para nosotros, ¿cómo nosotros podemos enfrentar las cosas difíciles que vivimos en este tiempo y que vendrán después? ¿Cómo podemos enfrentar todas estas cosas difíciles en este mundo malo? Bueno, Apocalipsis 1 y todo el libro nos lo dice. Aquí tenemos la única respuesta a todas las dificultades de la vida. Una sola respuesta. Entonces, sigamos con la historia del capítulo 1. Y en segundo lugar, vemos que algo pasó con el anciano Juan. Cuando el anciano Juan, seguimos leyendo capítulo 1, está relatando lo que le sucedió, dice que un día, cuando estaba encerrado en la cárcel, en Patmos, oyó detrás de él una voz fuerte. Dice, como de una trompeta, la oyó detrás de él. Y que le dice en el versículo 11, escribe, Juan, escribe en un libro lo que vas a ver. ¿De quién era esta voz? Del Señor Jesucristo. Esta voz era de una persona que estaba ya con él, y este varón era el Señor Jesús. Recuerda un dato, recuerda esto para ubicarnos en el tiempo. Ya te dije que este libro de Apocalipsis, esto que está contando Juan, se escribió en el año 100, después de Cristo, 100. Entonces, por si no sabes, el Señor Jesús hacía unos 70 años, más o menos, que ya había muerto y había resucitado y había ascendido al cielo. Es decir, Jesús el Señor ya en esos días ya no estaba en esta tierra. El Señor estaba en el cielo. Como dice la Biblia, estaba sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero en ese día que dice Juan, dice en el día del Señor, oye una voz, en ese día en especial, fue necesario que Jesús el Señor viniera de nuevo, estuviera con Juan y se le presentara, como lo estamos leyendo aquí. El propósito de la presencia del Señor Jesucristo con Juan en ese momento fue pedirle que escribiera la tarea de escribir el libro de Apocalipsis, porque Juan empezó a ver todo lo que el Señor le mostró y que él tenía que escribir. Pero también el propósito fue el propósito de animarlo, de fortalecerlo, de decirle que no pasa nada, yo estoy aquí contigo. Entonces el Señor Jesús le dijo, Juan, escribe en un libro lo que vas a ver. Ahora, piensa esto. El Señor Jesucristo no se le presentó a Juan como lo leemos o como lo vemos en los evangelios, en Mateo, como vemos a Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, pues ahí vemos al Señor humilde, pobre, usando sandalias como usaban los judíos, usando sus vestimentas sencillas, andando entre las calles polvientas de Israel, de Judea. No, así no vemos a Jesús aquí, sino que Jesús, el Señor, aquí se le presenta como el Rey, lleno de gloria, de majestad, de poder.
Y eso lo podemos saber por la descripción que Juan da del Señor Jesucristo que él está viendo en ese momento. Mira, algo interesante. En ninguna otra parte de la Biblia, ni en Mateo, ni en los Evangelios, Marcos, Lucas, ni en ninguna otra parte, se nos describe a Jesús de una manera tan precisa. En ninguna otra parte en la Biblia se describe mejor al Señor Jesús que aquí. Juan lo vio. Y entonces dice Juan, vi que este rey era majestuoso. Versículo 13, ahí lee conmigo. Dice, me volví para ver de quién era la voz. Dice en el 13, en medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, aquel, ¿sabes qué? Una de las maneras en que el Señor Jesús se llamaba a sí mismo, ¿cómo se llamaba más a sí mismo? El Hijo del Hombre. Entonces dice, y lo vi vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Entonces, para empezar, vio la majestad del Señor. Y luego lo vio como un rey, lo describió como un rey sabio. Versículo 14. Dice, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. Esa era Apocalipsis, es un libro de símbolos y la descripción de la cabellera blanca como la nieve era una figura de sabiduría, alguien sabio que sabe todas las cosas. También lo vio como alguien, el rey que conoce todos los secretos, tus secretos y mis secretos. El rey conoce todos los secretos. Versículo 14 dice, y sus ojos resplandecían como llama de fuego, es decir, conocía lo más profundo de nuestros ¿qué? Corazones. Él sabe todas las cosas. Y lo siguió descubriendo. Dice, también lo vi como un rey que estaba listo para la guerra. Versículo 15. Dice, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Sus pies estaban listos para la guerra que venía. Y también lo describió como el rey que hablaba la verdad. Dice el versículo 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. ¿A qué se refería que de su boca? ¿A qué piensas que se refería que de su boca salía una aguda espada de 2 filos? ¿Con qué se compara la espada de 2 filos? ¿Con qué se le compara en otras partes? Con la palabra verdadera de Dios. Así describió Juan al rey. Y una cosa más, lo vio en toda su belleza, así como lo cantamos hace un momento, en toda su hermosura. Versículo número 16 dice, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. No sé, ¿has intentado ver el sol de frente con todo su esplendor? ¿Se puede o no se puede? No, es difícil. Bueno, así lo vio Juan. Lo vi como el sol en todo su esplendor. Tal era la majestad, tal como lo cantamos hace un momento. Tú eres todopoderoso, grande y majestuoso. Así lo vio Juan al Señor Jesucristo. Pero mira lo que el Señor Jesús le dice. Y aquí son palabras para ti también. Cuando el Señor empezó a hablar con Juan, Jesús le dijo las siguientes palabras. Versículo 17. Le dijo, Juan, no tengas ¿qué? Miedo. Esas palabras debemos tenerlas bien presentes porque también son para nosotros. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Además de que le había dicho, vas a escribir esto, pero le dijo, Juan, no tengas ¿qué? Miedo. Y lo mismo nos dice a nosotros. Es muy seguro que el mayor problema de Juan en su vejez, enfermo, debilitado, es muy seguro es que Juan tenía miedo de su situación. Imagina a este hombre ahí encerrado en esta cárcel. Pero también tenía miedo, es muy seguro, como era un pastor, Juan, el apóstol Juan era un pastor.
tenía miedo de lo que le podía pasar a todos los hermanos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano en otras partes. El miedo, como ya lo vimos ayer y antier, es una de las emociones que todos tenemos, creyentes, no creyentes. Tenemos miedo de muchas cosas todo el tiempo, miedo de esto, miedo de aquello. Bueno, el Señor Jesús lo sabe. Y Jesús, el Señor, sabiendo que Juan tenía miedo, porque se lo dijo, y también porque sabe que tú y yo tenemos miedos diversos, Jesús le dijo, no tengas miedo, Juan, pero también le dijo, Juan, yo soy el primero y yo soy ¿qué? El último. Mira, esto que dice el Señor acerca de Él mismo es fascinante, es admirable. El Señor Jesús le dijo, y si leemos con cuidado todo el capítulo 1, esto se lo dijo 3 veces. 3 veces, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Jesús. El alfa era la primera letra del alfabeto del idioma griego y la omega era la última letra del lenguaje griego. Versículo 11 también, yo soy el primero y el último. Y también aquí, versículo 17, no tengas miedo, yo soy el primero y soy ¿qué? El último. ¿Quién era el primero y el último? ¿Quién? El Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Juan en ese momento de dificultad, de necesidad de Juan, le está diciendo, Juan, yo soy el primero, yo soy el creador de la vida, y yo soy el último en todos tus propósitos futuros de tu vida, yo soy. Como diciéndole, y a ti también te lo dice, hoy, yo soy el originador de tu vida, yo soy el primero. Como diciéndole, Juan, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué piensas del día de mañana? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano, largo plazo? Juan, yo soy cada una de esas cosas futuras que piensas que van a suceder. Yo soy cada una de tus metas tuyas a corto, mediano y largo plazo. Yo soy el último, Juan. Yo soy tu punto alfa y yo soy tu punto ¿qué? Omega, el principio de tu vida y lo que viene al futuro en tu vida. Yo soy eso. Hay una historia que me encontré por ahí, de esas historias que uno se encuentra en las redes y que dices, wow, estas historias extrañas, ¿no? Te la voy a comentar. Es una persona que se llamó John Goddard. Este hombre se le ocurrió en su juventud, cuando tenía 15 años, John Goddard se le ocurrió hacer una lista de cosas que él quería hacer en la vida. Y luego hay personas que hacen eso. Voy a hacer esto. Y entonces hizo una lista de 127 lugares o metas que él quería alcanzar en su vida. Y nada más te comparto una parte de su lista de John, cuando hizo su lista a los 15 años de edad. Quiero explorar el río Nilo. Quiero ir al río Amazonas, quiero ir al río Colorado, quiero ir a las cataratas de Niágara, quiero subir al monte Everest, quiero subir al monte Aconcagua, quiero ir al monte Kilimanjaro, quiero subir al volcán Popocatépetl, quiero visitar el Polo Norte y visitar el Polo Sur, quiero ir a la Gran Muralla de China, a las Islas Galápagos, a la Torre Eiffel, subirme hasta arriba, al río Jordán, subir a las pirámides de Egipto, visitar la luna, casarme y tener hijos y nietos y vivir para el siglo XXI. Que llegue el siglo XXI y yo todavía viva. Bueno, dice la historia, que es real, que John Goddard cumplió todas estas cosas, las 126, porque no fue a la luna, pero cumplió todas esas cosas y murió en el año 2013.
lleno de hijos y nietos, y hasta mis nietos. Bueno, te cuento esto porque así como John Goddard tenía muchas metas, así como él tenía muchos puntos finales en su vida, nosotros también los tenemos. De alguna u otra manera tenemos cosas que queremos hacer en la vida y nos pasamos el tiempo pensando en esas metas, proyectos, situaciones futuras en la familia, trabajo, en fin. Pero te pregunto lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Juan. ¿Cuál es tu punto omega? ¿Cuál es tu punto que sigue? ¿Cuál es tu punto final? Tus metas, tus proyectos de vida, lo que viene al futuro, ¿qué es? ¿Es tu punto omega cercano o lejano ganar más dinero? ¿Ese es tu punto omega, ganar más dinero? ¿Tener más cuenta en tu banco? ¿Es tu punto omega cercano o lejano tener un mejor trabajo, tener un mejor puesto de trabajo, más prestaciones, mejor posición de trabajo? ¿Ese es tu punto omega? ¿Es tu punto omega cercano o lejano tener una relación sentimental, casarte, tener hijos? ¿Ese es tu punto omega? ¿Es tu punto omega cercano o lejano tener hijos exitosos, hijos que les vaya bien en la vida y estás ahí con todos tus esfuerzos y mente por tus hijos? Adelante con esto. Adelante, son buenas cosas. Gracias a Dios que las puedas obtener. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo a Juan algo que es mucho más valioso y mucho más importante, que es mucho mejor que todas estas cosas. Algo que debemos valorar mucho más sobre todas las demás cosas. ¿Y qué es esto? Jesús mismo. Él es lo más valioso de tu vida, más sobre todas las demás cosas que tú tengas en tu mente. Ay, es que mira, hay que ser honestos, tenemos que ser honestos. Es que tengo planes, es que voy tras esta meta, es que voy a este punto importante de mi vida, es que me voy a dedicar por entero a este proyecto y no tengo tiempo para Jesús, porque me va a ocupar todo mi tiempo en esto y en esto otro. No tengo mucho tiempo para Dios, para la iglesia. Jesús te dice, yo soy tu plan. Yo soy esa meta. Yo soy tu punto importante de tu vida. Yo soy tu proyecto de vida. Yo soy tu proyecto de vida. Si no lo haces así, si esto no es algo real en tu vida, va a pasar algo. Te vas a desilusionar. Te vas a desesperar en un punto en tu vida. Porque Jesús dijo, yo soy el alfa y yo soy la omega de toda tu vida. Y mira, imagina esto. Cuando Juan oyó estas palabras, ¿cómo se ha de haber sentido? ¿Cómo se ha de haber sentido Juan cuando Jesús le dice todo eso a Juan? ¿Recuerda dónde estaba Juan? Estaba en la cárcel, estaba enfermo, estaba perseguido, solo. Cuando Juan oyó estas palabras, seguro se le quitaron todos sus miedos. Todos los miedos se le quitaron. Tuvo paz, porque sabía que Jesús estaba con él, que el Señor era todo para él. Aún en la situación que vivía, Jesús era todo para él. Mira, aquí te digo, en la medida que busques al Señor Jesucristo, en la medida que lo hagas cada vez más, ¿cómo? Le ames, le sirvas, le adores, tu vida estará llena de paz, de seguridad, de confianza, como lo estamos viendo aquí con el anciano Juan. Una cosa más que vemos aquí, tercer lugar, finalmente,
¿Cómo puedo saber y estar seguro? ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús, el Señor, es en realidad nuestro punto alfa y punto omega, que Él va a estar conmigo siempre? ¿Cómo puedo estar seguro que Él no me va a defraudar? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, Él lo dice, el mismo Señor lo dice al final de este capítulo 1 y al principio también. En el versículo 18 le dice: Juan, yo te digo esto porque yo estuve muerto, el que vive, pero estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Nota que dice el Señor: Juan, yo estuve muerto, pero ahora ¿qué? Vivo. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Por los siglos de los siglos. El Señor está hablando de su muerte y su resurrección. Este es el evangelio que anunciamos, que enseñamos, que predicamos. Este es el evangelio que debes creer para tener seguridad de que el Rey estará contigo y siempre te va a acompañar. Jesús le está diciendo a Juan: Juan, yo morí en una cruz, pero el tercer día resucité de los muertos. Y por esa razón, por mi muerte y mi resurrección, ahora tengo todo el poder del universo y tengo el poder para estar siempre contigo. Este mismo evangelio lo encontramos al principio. Es muy interesante, muy significativo que el libro de Apocalipsis comienza con el evangelio. Versículo número 5, Apocalipsis 1, 5. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es el mensaje del evangelio que debes creer. La palabra aquí, librar de nuestros pecados o lavar, se refiere a perdonar nuestros pecados. Por medio de la vida y la muerte de Jesús, Dios libra al creyente en Jesús de todos sus pecados, lo libra de culpa y por lo tanto Él te acepta como su hijo, como su hija. Él solamente cuando admitimos pecado, cuando somos honestos en cómo somos, qué somos, reconocemos nuestros pecados, que somos pecadores, cuando comienza la liberación de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que este es el mensaje central, no solo de Apocalipsis, es el mensaje de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí estamos leyendo que fue este mensaje el que le llevó a Juan a escribir el libro de Apocalipsis. Y Juan dice que Jesús es la fuente de la salvación, es el testigo fiel, es el primogénito de la resurrección, es el Rey soberano de toda la tierra. Jesús es todo para Él. Te pregunto, ¿estás viendo de esta manera a Jesús el Señor? ¿Lo estás viendo de esta manera todos los días? Si lo ves así, a Él, todo el tiempo, en la medida en que veas al Señor de esta manera, vas a poder tener seguridad. Te vas a sentir seguro en la vida, andando, caminando seguro, andando de aquí a allá. Vas a tener la seguridad de que Él va contigo, donde quiera que vayas. Y vas a estar seguro de su amor, de su cuidado por ti especial, de su presencia contigo. Ahí está el Señor Jesús, como lo estuvo con Juan. Igual. Termino con una cita del autor de libros cristiano C.S. Lewis. Tiene una cita que me gusta mucho. En ninguna parte puedes hallar la felicidad y la paz, aparte de hallarla en Dios y en Jesucristo, porque la felicidad y la paz no están en ninguna otra parte. No existe tal cosa, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Quieres creer esto? Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, porque nos das este libro, nos regalas este libro para que seamos felices, para que seamos dichosos y andar en la vida
seguros, seguros de tu mano, seguros de tu amor, de tu compañía, aún, Señor, en medio de tristezas, de dificultades, de problemas que todo el tiempo podemos tener, aún en medio de esas situaciones, tú dices que eres todo para nosotros. Enséñanos a comprender esa verdad todo el tiempo, a vivirla, a tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te pido por cada familia aquí presente, desde el menor hasta el mayor de mis hermanos, de mis hermanas, te rogamos que nos des tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.